Hola, bienvenidos a nuestro primer video de YouTube. Soy Juan, Valentina, Chacho y juntos somos la Aldea por América. Bienvenidos. En este primer capítulo de YouTube le vamos a contar un poco quiénes somos, por qué decidimos largar todo para dar una vuelta por el mundo, por qué elegimos el vehículo que elegimos para viajar, de dónde sacamos los fondos para viajar, cómo fue la camperización de nuestro motorhome, por qué le pusimos de nombre La Aldea a nuestra casita y también cómo se lo tomó nuestro entorno al hecho de salir de viaje. cómo también fue un poco el tema del desapego, vamos a contar. ¿Por qué elegimos de Argentina hasta Alaska? Y bueno, y por supuesto esos últimos momentos previos antes de salir de viaje y las últimas complicaciones que claramente se tienen que dar para que todo esto tenga sentido. Así que vamos. Nos acompañan en esta aventura. Buenas, mi nombre es Juan, tengo 28 años, nací en la ciudad de Rosario, de Santa Fe. A los 5 años con mi familia nos fuimos a vivir a un pueblito de la provincia de Córdoba, que se llama Cruz Alta. Y a los 15 años nos volvimos a vivir con mi familia para Rosario. A los 18 años me fui a vivir solo y empecé a trabajar de diferentes cosas para poder rebuscármela, como albañil, electricista, refrigeración, aire acondicionado, cajero de supermercado, heladero y mil cosas más. Hasta que a los 22 años pude comprarme mi propio comercio, el cual tuve hasta el momento en que nos fuimos de viaje. Me considero una persona sencilla, emprendedora, muy eléctrico, siempre tengo que estar haciendo algo. Me gusta mucho aprender sobre oficios, me gusta usar todo tipo de herramientas, construir y desconstruir cosas. Por eso, bueno, la van fue un gran desafío para mí construir esta casita. Soy cariñoso, Valen sabrá decir mejor, pero me considero cariñoso. Es un amor. Me gusta mucho el fútbol, hacer deportes al aire libre, los animales, me gusta viajar, amo las motos. No me gustan para nada las alturas y bueno, vamos a dejar a Valen que se presente. Mi nombre es Valentina, tengo 24 años, nací en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Cuando terminé la secundaria me fui a estudiar a Rosario, arranqué a estudiar la carrera de terapia ocupacional y para sustentarme hice diferentes trabajos como niñera, bartender, moza, telemarketer. Y en mi último año, antes de salir de viaje, comencé con un emprendimiento de viandas saludables que me fue muy bien, por suerte. Voy a mostrar una fotito acá de lo que yo hacía. Me gusta mucho cocinar, me considero la cocinera de la familia oficialmente. Soy vegetariana, me gusta mucho meditar, hacer yoga, ejercicio al aire libre. Me gusta el fútbol, viajar, los deportes en general, el hockey. Me considero una persona simpática, cariñosa, alegre. Soy bastante sensible, lloro mucho por todo y soy muy ansiosa, todo lo quiero ya ahora. Soy hincha de Rosario Central. Yo también soy hincha de Rosario Central. Nos gusta mucho tomar mate. Nos gusta mucho escuchar música todo el día. Nuestro postre favorito es el Mantecol, obvio. Sin duda. Y nuestro número en común de la suerte es el número 22, el loco. Es por el cumple de mi papá. Y por el cumple de mi hermanita. Y bueno, basta de hablar de nosotros y vamos con el personaje más importante de la aldea, que es el Chacho, y les voy a contar un poco quién es él y qué le gusta hacer también, ¿no? Vamos, Chacho. Hola, yo soy Chacho y yo tengo 4 años de edad. Yo nací en la calle y cuando tenía unos 60 días, unos tíos humanos me encontraron y le dijeron a mi papá que me haga feliz. Después de unos meses, mamá se unió a la familia y me dijo que ella tardó porque estaba en Francia con la cigüeña. Yo creo que mamá me está mintiendo, pero mi historia me encanta. Yo hablo así porque tengo la lengua afuera. La gente siempre me mira raro. Ellos no saben que me falta un diente y que por eso que se me cae la lengua.
Pero a mí me encanta ser así, porque gracias a mi lengua consigo el amor y la comida de todo el mundo. Yo desde chiquitito soy muy libre. Siempre estuve por ahí, mis papás nunca me pusieron una correa, pero me adiestraron muy bien, Hago siempre lo que ellos dicen. Aunque a veces me escapo como ahora y me voy a buscar una comida por ahí. ¿Dónde hay comida ahora? A mí me gusta mucho que me hagan mimos. En la cola es mi parte favorita. Me encanta también jugar con los palitos y me encanta cuando me tiran la pelota, pero siempre se me pierde la pelota, me lo olvido por ahí. Me gusta mucho nadar, también me gusta mucho andar en moto, también me gusta mucho andar en barco, también me gusta correr a los pajaritos, me gusta mucho dormir para tener un montón de energía para seguir jugando. Y si me voy a caminar por ahí yo levanto la patita en todos lados. Ahora a mis papás se les ocurrió esta idea de tener un canal de YouTube y estar subiendo videos míos viajando por el mundo. Así que si ustedes quieren ver las aventuras mías, se suscriben a este canal y activan esta campanita que no sé... ¿Dónde es esta campanita? Hacen clic por acá y me dejan un comentario bien lindo que mis papus me los leen, ¿sí? Bueno, ahora que ya nos presentamos, le vamos a contar un poco más cómo, cuándo y por qué surgió esta idea loca de dejar todo y viajar por el mundo. Bueno, con Juan nos conocimos un 6 de enero del año 2018 en una fiesta que él había organizado y a la que yo fui por medio de una amiga que me invitó. Cuando llegué a la fiesta, el chacho estaba ahí esperando a su futura mamá. Fue el primero que me recibió y me dio un lengüetazo ni bien llegué y ahí un amigo de Juan me dijo: bienvenida a la fiesta, él es el chacho. Ahí creo que él me eligió antes todo. Bueno, surgió la fiesta durante esa noche y al otro día nos sentamos abajo de un árbol a charlar de nuestros sueños, de nuestra vida en sí. El sueño que teníamos en común era recorrer el mundo, viajar y la verdad que todo creció muy rápido. Al otro día de que nos habíamos conocido ya me había invitado a comer un asado a su casa. Después ese fin de semana me invitó a pasear en su kayak y a cruzar el río de Rosario y nos fuimos a acampar a la isla, los tres. Qué romántico que soy, la verdad. Sí, muy. A los 2 meses, si no me equivoco, ya nos fuimos a vivir juntos. La convivencia venía fluyendo demasiado bien, así que no había mucho más para hablar. Lo que queríamos era estar juntos y viajar, así que fuimos atrás de ese sueño. Y dijimos, vamos a darle la vuelta al mundo. Y bueno, vamos. A los 6 meses de estar conviviendo, surgió la idea de comenzar con la búsqueda de la van. Bueno, elegimos este vehículo en el cual viajamos porque desde el primer momento que se dio lo del viaje era, bueno, ¿en qué vamos a viajar? Íbamos a hacer 4 en un primer momento. Yo quiero hacer una incógnita. ¿Quién fue la persona o animal que se bajó del viaje? ¿Fue mi suegra, que tenía ese sueño remoto de viajar por el mundo? ¿Fue nuestro gatito que se tuvo que quedar por cuestiones de salud y de estrés? ¿O fue mi hermana que se quería emancipar de la familia, de mi familia, y venir con nosotros a viajar por el mundo? Ahí vamos a dejar esa incógnita. Bueno, después la vamos a... El sueño de viajar ya estaba claro, empezamos a buscar la forma. Claramente en avión de A4 iba a ser algo que escapaba mucho de nuestro presupuesto. De mochila de A4 tampoco era algo que queríamos, porque queríamos establecer como un estilo de vida nuevo. Era, por así decirlo, mudarnos a la ruta. Entonces lo que estaba claro desde un principio era que íbamos a viajar en un vehículo. Entonces, desde un primer momento, por todo lo que leímos, fue que un furgón era lo ideal para poder camperizar nuestra casa adentro del furgón y donde vayamos tener nuestra casita. ¿Cómo se dio que estamos en este vehículo en el que estamos? Fue algo rápido así, lo voy a contar, una buena anécdota. Estábamos en la búsqueda de vehículos, mi hermano vivía en Buenos Aires y Buenos Aires es un poco más grande, entonces quizá había más abanico de oportunidades. En el momento en que lo llamo, le digo: Agustín, ¿cómo estás? Estoy buscando una furgón para salir de viaje por el mundo. Y me dice: pará, estoy justo sentado con una persona que vende un furgón. Muy loco, y nosotros encima que somos muy de la teoría de las energías y de dejarnos llevar por toda esa energía del universo. El destino, ¿no? El destino, dijimos, bueno, qué loco. Vamos a organizar todo para ir a ver esa camioneta. Mi hermano me dice que el estado de la camioneta no era el mejor, me manda algunas fotos y yo le digo: pero escúchame, ¿la camioneta arranca? Me dice: sí, arranca, anda. Era que la camioneta arrancaba, ¿no? Qué momento. Y terminamos comprando esta camioneta. Pero en este estado.
por 40.000 pesos, que en ese momento no era mucho porque el vehículo en buen estado valía unos 250.000, 240.000 pesos. Entonces, imagínense el estado de esta camioneta. claro, nosotros dijimos, claro que sí, vamos a comprarle, con el tiempo la dejamos linda. Bueno, no dio muy bien las cosas, pero en fin, ya teníamos una Ford Transit. Cuando la fuimos a buscar a Buenos Aires y viajamos para Rosario, viajamos sin luces. Cuando llegamos a Rosario, todo el tiempo mecánico, con arreglos que teníamos que hacerle, chapería. Entonces decidimos ponerla a la venta para recuperar algo del dinero que habíamos invertido y comprar una nueva. Después vamos a hacer un video contando bien todo lo que nos pasó con la camioneta anterior, pero ahora le vamos a hacer un poco protagonismo a nuestra aldea. Fuimos a ver una que estaba en Rosario, llegamos y miren lo que era esta camioneta. A comparación de la otra, que no valía 2 pesos, pobre. Y además de estar tan linda, ya estaba aislada por dentro, que uno de los requisitos que una camperización para viajar necesita, ¿no? Estar aislada. Fue como, wow, de vuelta al destino, de vuelta a energías, de vuelta a todas esas cosas que nos gusta creer a nosotros. No, y aparte la persona que la vendía, como que ya nos encariñamos, ¿viste? Era como, vamos a comprarla. Así que se dio. Compramos la camioneta. Por un tiempo tuvimos dos camionetas. Que también una meta que nos habíamos puesto era no comenzar con la camperización de esta hasta no vender la otra, o sea que por suerte en 2 semanas que la publicamos se vendió, así que esa fue también un poco la energía de la que siempre hablamos, que las cosas se tenían que dar. Bueno, comenzamos con la camperización de nuestra casa, que al principio fue un poco lento porque estábamos muy a full con nuestro emprendimiento de vianda, no teníamos el tiempo para dedicarle a full completo a nuestra casita. Entonces, durante todos esos meses, antes de irnos de viaje, fuimos comprando lo que era el horno, las maderas, el calefón, las placas solares, las baterías, etcétera, cables, bueno, todo tornillos. Lo que se necesitaba para la camperización, y se lo llevábamos a la casa de mi suegra, que Marce, una genia, se la rebancó. Nosotros vivíamos en un 4º piso de un edificio y no teníamos un espacio físico para transformar la camioneta en motorhome. Así que todo el tiempo teníamos que salir en busca de un enchufe y pedimos en plaza, familiares, amigos, donde sea que haya un enchufe para poder conectar las herramientas y seguir con la camperización de la van. Todos los días era buscar dónde la íbamos a armar, siempre con todas las cosas cargadas en la camioneta, porque como nos íbamos moviendo y no teníamos un espacio para dejar las herramientas, nos movíamos con todo a cuesta. Y la camperización fue muy alocada, entonces hoy en día realmente nos sentimos muy orgullosos de lo que logramos. Fue nuestra primera experiencia, lo logramos y eso nos llena de orgullo y se lo vamos a mostrar en planos y en fotos, porque en ese momento no teníamos ni pensado hacer un canal de YouTube y mostrárselo, así que con lo poco que juntamos se los vamos a mostrar acá. Yo tenía un fondo de comercio que vendimos 9 meses antes de salir de viaje, un almacén. Mientras tanto, en esos 9 meses utilizamos los ingresos que teníamos del proyecto de viandas de Valen, que yo también me sumé. Usamos el dinero de la venta del fondo de comercio para comprar la camioneta, para ir camperizando la camioneta, para ir comprando las cosas que hacían falta y guardar un poco de ahorros para los primeros meses de salir de viaje, hasta saber de qué íbamos a trabajar, porque no sabíamos de qué íbamos a trabajar, teníamos muchas ideas por ahí volando. Así que guardamos una parte para más o menos sustentarnos un año en el viaje y bueno, algo que no pasó.
Se nos rompió el motor de nuestra camioneta, apenas salimos de viaje, se fundió. Tuvimos que 3 veces desarmar el motor de la camioneta en muy poco tiempo y encontrar un trabajo muy rápido, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. Bueno, ¿y por qué decidimos ponerle la aldea Por América a nuestro viaje? Principalmente por América es porque estamos recorriendo América y la aldea Porque escuchamos un grupo de música cubano que se llama Los Aldeanos. Ellos hacen referencia con su música al mejoramiento humano, pensamiento de compartir, de creer que somos un granito de arena en el mundo, una pequeña aldea, que tenemos el pensamiento de ayudarnos entre todos y hacer todos algo por el que está al lado, ¿no? Que es el pensamiento que se tiene en una pequeña aldea. Cero interés material, cero interés por sobre otras cosas que no sea simplemente la felicidad y compartir esa felicidad. Entonces, por eso fue que decidimos ponerle la aldea a nuestro viaje. Nosotros proyectábamos nuestra vida, la ruta era como mudarse. Entonces, ¿hasta dónde íbamos a ir? Íbamos a salir por tierra y el último país de América del Sur donde se puede ir por tierra es Colombia. Y era un poco. También queríamos conocer sí o sí Centroamérica, la parte del Caribe. Decidimos poner un objetivo un poco más alto. en el mapa cuál era el punto de más arriba y dijimos vamos para allá. Allá vamos. Así que tomamos la decisión de arrancar una aventura de Argentina a Alaska. Bueno, y el tema de cómo se lo tomó nuestra familia y amigos al hecho de salir de viaje es una pregunta que muchas personas nos hacen cuando nos conocen y creo que es una de las trabas también que las personas se ponen, el pensar que va a extrañar mucho y que es difícil alejarse de nuestros seres queridos. La verdad que lo fue, pero que también supimos aprovechar cada momento antes de irnos y hoy en día es más fácil hacer una videollamada y sentirse cerca. La verdad que desapegarnos de las cosas materiales nos fue bien fácil, todo lo que fue ropas, domésticos, el trabajo, todo lo tomamos de una forma bien tranquila. Lo que sí nos costó un poco más fue el alejarnos de nuestro gatito Jagger, que era el 4 integrante de la familia que iba a venir y que se tuvo que bajar último momento. Porque cuando comenzamos con los trámites de vacunación y microchip y todo lo que se precisa para sacar un animal de viaje, nos llevamos con lo que nos decían los veterinarios, que sacar a un gato a viajar era un poco más difícil que a un perro, porque el perro se adapta más fácil a todo lo que es el cambio de hábitat y que el gato ya tenía 2 años, se había sido criado en un departamento, entonces le íbamos a causar un poco de daño. Así que fuimos un poco egoístas con nuestros sentimientos y lo decidimos dejar con mi mamá y mi hermana, que está en muy buenas manos. Bueno, y llegaba el momento de la gran salida. Teníamos pronosticado salir el 1 de octubre. Resulta que se nos atrasó una semana, terminamos saliendo el 7 de octubre. Ese último mes fue toda una corrida de acá para allá, últimos preparativos de la camioneta, despedidas con amigos y familias, que fue hermoso. Les vamos a dejar unas fotitos. Como no podía ser menos, tenían que surgir algunas complicaciones antes de salir de viaje. Esas complicaciones se dieron cuando fuimos a hacer los últimos trámites de la van, fuimos a hacer alineación y balanceo al motorhome. Resulta que la empresa nos abolla el chasis de la camioneta, así comenzamos todo. Ese mismo día nos enteramos que había que cambiarle el amortiguador delantero del lado derecho. Fuimos, lo cambiamos, entusiasmados, bueno, un día menos, ya estaba. Fuimos, lo cambiamos al otro día, fuimos pensando que iba a estar todo bien. Resulta que nos dicen, no chicos, hay que cambiar también el del lado izquierdo. Bueno, parecía todo un chiste, no sé por qué no nos dijeron todo el mismo día. Así que se atrasó un día más, al otro día volvimos a ir y bueno, estaba todo solucionado, por suerte. Estamos después ya haciendo todas las últimas instalaciones, viendo que el gas, la luz, el agua esté funcionando todo ok. Y cuando fuimos a prender el horno para ver si funcionaba, no funcionaba, lo estábamos estrenando y no arrancaba, así que había venido fallado en fábrica. Un amigo nos ayudó, cambiamos los 2 repuestos del horno. Ahí este mismo amigo nos ayudó también a solucionar el tema de la escalera, Juan, de enfrente de mi casa en Pergamino, que habíamos comprado una escalera que no encajaba en nuestra camioneta, así que él nos regaló la de su Traffic y a la que tenemos hoy en día, así que agradecidos.
Y bueno, ya parecía que estaba todo bien, habíamos entregado el departamento unos días después, un poco ya atrasados, ya habíamos hecho la mudanza a Pergamino con todas mis cosas, ya estaba todo listo. Nos despedimos de la gente de Pergamino el 6 de octubre, volvimos a Rosario el 7 para hacer el último saludo final a nuestros amigos y a la familia de Juan. Dimos ese último chau y el 7 de octubre pusimos primera y nos embarcamos en esta gran aventura. Bueno, esperemos les haya gustado este primer video, que se suscriban y nos sigan en esta locura. Quédense con nosotros que se vienen muchas más aventuras. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida.